Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo Ocasio, director de Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Siempre hablamos en toda ocasión que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento de que nosotros imitemos al Padre bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. Buenos días, Héctor, ¿cómo te encuentras hoy? Muy buenos días, reverendo diácono. Muy contento de poder estar nuevamente otro sábado más aquí con usted y con todos los que nos escuchan. Héctor, le quiero anunciar a las personas que nosotros permanecemos empleados de lunes a jueves en Unidos contra el Hambre y que podemos recibir llamadas al 787-349-59 o al 787-230, 2760, o nos puede dejar mensaje de texto a través del teléfono 939-489-4260. Sabes que la donación la estamos recibiendo por ATH Móvil. Cada persona que me escucha lo que puede hacer cuando abra el logo de ATH Móvil, ante orar, para que Dios le ponga en su mente qué cantidad de dinero nos puede donar. Y en el área de negocio, pues entonces ahí escribimos, marcamos área de negocio, y ahí escribimos Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Y ahí entonces la persona hace su donativo. Les recuerdo siempre a las personas que escriban su número de contribuyente para saber y buscarlo en la lista. Y si no tiene número de contribuyente, pues que nos escriba su número de teléfono o nos escriba su dirección y nosotros nos comunicaremos inmediatamente con ellos. La cita de hoy Sí, la cita de hoy nos la regala Benedicto XVI. Dice de la siguiente manera, y cito: Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario, situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Reverendo diácono, existe un refrán, Puerto Rico y todo Latinoamérica, ¿verdad? Es rico en refranes, que no es otra cosa que esa sabiduría de la gente humilde. Y nos dice, un refrán que nos dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y qué bonito saber que Dios es el fundamento, es la base de esa esperanza a la que nosotros, todos los creyentes, nos hemos insertado, hemos creído. San Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice lo siguiente, reverendo diácono, dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Véase, reverendo diácono, que estamos acostumbrados a vivir en unos tiempos en donde el valor de la palabra ya en ocasiones es inexistente. Me explico. Especialmente, ¿verdad? Su generación y la mía, se nos acostumbraba a decir que nuestra palabra tenía una valía, tenía un valor importante, y que si uno daba la palabra, no había que llenar ningún tipo de documento ni ningún tipo de contrato, porque con mi palabra era suficiente. Sin embargo, hemos visto cómo a través ¿verdad? Del desarrollo de nuestro país y el desarrollo de la sociedad en general, pues hemos visto cómo esa palabra ya no tiene una valía. Sin embargo, la palabra de Dios, la promesa de Dios, tiene
una valía constante, tiene un valor que no, no se acaba, no tiene una fecha de finalidad, de expiración. Por el contrario, es una promesa constante. Ahora bien, reverendo diácono, cuando hablamos de esperanza, ¿qué tipo de esperanza realmente es de la que estamos hablando? Porque durante todos estos minutos que hemos estado hablando dando una esperanza que es la esperanza del creyente, o debería ser la esperanza del creyente. Sin embargo, cuando nos hacemos la pregunta de qué es la esperanza, quizás, reverendo diácono, tengamos que nosotros entonces hacer un análisis un poquito más, ¿verdad?, más minucioso. Me explico. La esperanza, ¿qué es la esperanza para el hombre en términos humanos, racionales? ¿Y qué es la esperanza para aquel que ha creído en Dios por encima de lo que nos dice la escritura, por encima de lo que nos dice el mundo, por encima de lo que nos pueda decir un documento, un contrato? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo definir esas dos, reverendo diácono? ¿Cómo diferenciar entre una y la otra? Fíjate, la esperanza, el ejemplo que siempre yo digo es que cuando yo pongo una esperanza, ¿dónde la estoy situando? ¿A quién yo le estoy, como decía, compartiendo esa esperanza? ¿O a quién es la principal persona o ser humano o ser creyente que yo le estoy dando? Si yo solamente la esperanza me la ubico en la esperanza de algo que voy a hacer junto con mi esposa, pues esa esperanza puede tener un % que se va a llevar a cabo, que se va a realizar, pero va a tener un mismo % de que no se va a realizar. Pero cuando yo la esperanza la planteo, entonces nos vamos a la Biblia, que nos dicen a nosotros, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y entonces esa esperanza es la que yo tengo en algo que yo no veo, que yo no toco, que yo no lo veo con los sentidos humanos, sino que lo veo con la espiritualidad que me da a mí la esperanza. Y basándome en esa esperanza, en el Espíritu Santo, pues esa esperanza es más absoluta, esa esperanza tiene más validez, tiene más deseo de que se va a llevar a cabo, porque no depende de cómo que yo voy a trabajar la esperanza, sino cómo Dios me va a dar la oportunidad a mí para trabajar esa esperanza. Y cuando digo Dios me dé la oportunidad, siempre he pensado que Dios nos da no solo una libertad. Y muchas veces nosotros encauzamos una esperanza y se le entregamos a Dios esa esperanza de lo que yo quiero y lo que espero que suceda, pero es como cuando uno va al Santísimo, que uno tiene una situación y viene y la pone, uno dice, voy a orar para ponerle la situación al Santísimo, pero tan pronto sale del Santísimo, ya tu mente está pensando cómo tú vas a, tú solamente y tú, cómo vas a resolver esa situación. O sea, que no da un intervalo de que ese Espíritu Santo a ti te inspire y que te dé un sentido de vida para tú ese planteamiento y ese plan de vida tú lo puedas hacer. Si tú has venido a mi casa y has visto que yo he hecho varias construcciones, pues yo he estado años marcando con la manguera con agua, cuáles son los sitios que yo voy a construir. Y Wanda me decía, pero ven acá, tú no lo tienes marcado. Digo, no, porque yo no lo veo. Y yo tengo la esperanza que en algún momento Dios me va a dar la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. ¿Cuándo lo voy a hacer? No sé. Pero yo entonces cifro esa esperanza en algo que yo no veo. Pero yo lo siento y lo amo. Que es muy diferente a yo cifrar una esperanza en mis hijos, en mis hijas, en mis nietos, que esa esperanza pues,
puede ser que no surja, pero si no surge, ¿qué nos puede pasar? Dependiendo la calidad de vida que yo tenga, me puede entrar una desesperanza, me desespero. Ahora mismo en la pandemia hay una esperanza de que tengamos una vacuna, pero también vienen unos comentarios que actualmente están viniendo que si nosotros vemos esa esperanza que nosotros ciframos, que algún momento viene una vacuna que nos va a ayudar, pero ¿quién la va a traer? Que yo digo siempre que cuando Dios provea esa vacuna es que va a venir. Pero no estoy diciendo que va a ser el químico, va a ser el biólogo, sino que es Dios. Y delante de la pandemia, pues mira, igual que cualquier otra enfermedad, yo sí sufro ubico esa enfermedad a una esperanza que Dios me tiene cifrada. Y entonces esa enfermedad yo puedo saborearla y entenderla y utilizarla para el bien común y hasta evangelizar con ella. Es muy diferente a la esperanza de que me va a curar un médico, sino la esperanza que yo voy a usar esta enfermedad. Y así vamos viendo la esperanza de que esté no sola, si acompañada, ahora mismo dije, en algo que yo no veo, pero yo creo. Entonces ahí escriba que la esperanza está, como dice el jíbaro, enyuntadita con la fe. La fe que yo tengo de que eso que yo necesito, que yo creo que necesito, Dios me lo va a proveer de la manera que quiera. Y si no me conviene, y si no es el plan de Dios, pues entonces, gloria a Dios y aleluya, porque tengo mi esperanza cifrada exclusivamente en Dios. Sí. Reverendo Diácono, la palabra esperanza va unida al concepto de esperar, o el verbo esperar. El verbo esperar. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en ocasiones nosotros como seres humanos, y usted hablaba ahorita que nos desesperamos de una manera extraordinariamente rápida, no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Y entonces, ahorita usted hacía un comentario en relación a la vacuna, de que hay una carrera, por decir así, de diferentes farmacéuticas tratando de ser la primera en conseguir una vacuna que de alguna manera o forma pues controle toda esta pandemia. Sin embargo, reverendo diácono, se nos olvida en ocasiones que esos científicos, esos médicos que han estado allí, químicos, biólogos, que han estado trabajando arduamente, ingenieros también arduamente, en la elaboración, en la investigación, en el desarrollo de estas vacunas o vacunas, su sabiduría no es dada única y exclusivamente por la ciencia y su conocimiento científico, sino que es ese Dios que está allí en ellos, en su inteligencia, aun cuando ellos puedan creerlo o no. Es Dios quien les ha nutrido, quien les ha provisto de una sabiduría para poder ponerla al servicio del otro. Claro, y sin entrar entonces en las otras situaciones de lo que es el mercado de las farmacéuticas, ¿no? Que es un tanto complicado y quizás pues se puede dejar para otra ocasión. Pero vemos cómo se nos olvida que nuestra primera esperanza, donde debemos nosotros fijar nuestra mirada en estos momentos de esta situación de la pandemia, es en Dios. Porque es el Dios de todo. Él es el Dios de la inteligencia, de la sabiduría, del conocimiento, del amor, ¿verdad? De la esperanza propia. Y entonces,
hemos puesto todas nuestras fuerzas o todo nuestro pensamiento en que llegue la vacuna pronto. Y sin embargo, en ocasiones pareciera como que nos hemos olvidado que Dios, el Dios que le hemos creído, es el Dios que lo puede todo. Es el Dios del todo. Todo Él lo puede hacer. Es el Dios de lo imposible, dice las Escrituras. Y es el Dios que nunca defrauda, reverendo diácono. Es un Dios que no defrauda. ¿Y por qué digo esto? Porque es que nosotros ahora mismo, en esta espera que desespera, en poder nuevamente retomar nuestra vida como la estábamos viviendo anteriormente, deberíamos hacer un análisis un poquito más concienzudo y decir, realmente, previo a la pandemia, ¿yo le estaba creyendo a Dios? Previo a la pandemia, ¿estaba viviendo yo con esperanza en Dios? Previo a la pandemia, realmente mi mirada estaba puesta en el crucificado. Porque si he pasado la pandemia, reverendo diácono, para regresar a la normalidad, si eso es un concepto que podemos utilizar, pues entonces, ¿cuál había sido mi normalidad? ¿Dónde yo estaba ante Dios? Porque es muy fácil, reverendo diácono, tratar ahora de concentrar todo nuestro esfuerzo en la vacuna. Pero si pensáramos, reverendo diácono, que la vacuna, no hay vacuna para lo que estamos viviendo. Pensemos por un momento, ¿verdad? Sabemos que la hay y que se está trabajando para ella. Pero por un instante, pensemos que no hay cura. ¿Y entonces qué? Porque si yo solamente pongo toda mi esperanza en lo que el hombre puede hacer y dejo aparte, saco de esa ecuación a Dios, reverendo diácono, pues yo creo que ya ni sencillamente ponemos a un lado a aquel que lo puede hacer, aquel que realmente tiene la manera de hacerlo. Por eso es que en la carta a los romanos, reverendo diácono, Pablo, en el capítulo 4 de la carta a los romanos, el versículo 18 al 21, nos dice, nos regala una gran frase y nos dice, hablando San Pablo de Abraham, nos dice, Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. Creyó contra toda esperanza. ¿A qué se refiere eso? Pues ya ni sencillamente, reverendo diácono, que Abraham, como padre de la fe de todos nosotros, se enfrentó con una gran realidad, se enfrentó con Dios. Dios y él tuvieron, ¿verdad? Dios se les reveló y él tuvo una conversación con Dios. Y Dios le dice, sal de donde tú estás, déjalo todo, que yo voy a hacer de ti una gran nación. Y dice las Escrituras que Abraham lo dejó todo, siguió caminando, se llevó a todo lo que... Sí, siguió por todo lo que tenía por ir para allá sin saber el rumbo real, sin saber dónde estaba esa tierra. Sin embargo, creyó contra toda esperanza. ¿Por qué? Porque es que posiblemente, diácono, seríamos ilusos si no pensáramos que sus familiares le habrán dicho a Abraham, mira Abraham, o sea, tú no puedes arrancar y dejarlo todo así y irte por ahí, ya tú estás mayor para tú estar con eso, ¿qué te ha dado ahora con eso? Y la promesa de ser el padre, ¿verdad? Y él, ¿qué edad tenía? Él y la esposa, me imagino que él está creyendo, pues eso nosotros lo podemos palpar ahora mismo, dentro de nuestro ambiente. Tú puedes tener una esperanza cifrada en Dios, pero tú tienes que estar pendiente, porque los que están cerca de ti van a bombardear esa esperanza, que fue lo que pasó con Abraham. Yo me imagino que le dirían, pero es que tú y tu esposa, eso no, un casco es viejo. ¿Cómo vas a decir que tú vas a ser padre de la humanidad? ¿Cómo? Si ya tú eres viejo y tu esposa es vieja. Y ahí él tuvo lo que decimos nosotros, no tan solo la valentía, sino la confianza, cifrada solamente en que en Dios.
Y a nosotros descifrar esa confianza en Dios, igual que hablar, no se nos va a hacer la vida fácil. Porque tampoco podemos decir, no, pues yo, mira, ya, yo creo en Dios, soy salvo, y no ese sentirlo, ese, como yo digo, saborear a Dios. Y ahí es que empieza no solo el contacto que tenemos con Dios, que cada día aumenta. Que no pensemos que va a quedar en una forma lineal, sino que va a aumentar cada día más, pero depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros poder hacerlo. Definitivo, reverendo diácono. Y entonces, cuando hablamos de esperanza y hablamos de esperar, reverendo diácono, pensamos o creemos que eso significa estar pasivo, no hacer nada, quedarnos así, cruzados de brazos, cruzamos los brazos, decimos ya se acabó esto, que el Señor que reparta. Y entonces, eso no es lo que nos dice las Escrituras, fíjense, porque el ejemplo que utiliza San Pablo cuando habla de Abraham es todo lo contrario a eso. Nos dice que esta esperanza es una esperanza activa, en donde yo no es que me voy a quedar esperando que Dios haga, que sí es importante, pero yo también hacer. Ahora bien, no hacer conforme a mis gustos, no conforme a lo que yo quiero que Dios haga. No, 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 no. Es un seguir creyendo, seguir caminando, seguir haciendo mis cosas diarias con la convicción clara de que Dios va a estar y que Dios va a hacer y que Dios, como no es hombre, nunca nos va a fallar. Porque mire, todos nosotros realmente, el ser humano es un ser complejo, reverendo diácono. Y es complejo porque pudiéramos hoy creer en una cosa y a los par de meses o a los 2 o 3 semanas creer en otra cosa. Es porque a veces nos dejamos llevar también por lo que está de moda. Sin embargo, la esperanza del creyente no está sujeta a la moda. No, no, no. No está sujeta a reconocer que aquel que nos ha dicho que va a estar con nosotros, no importa lo que suceda, va a cumplir. Va a cumplir porque Dios es un caballero y su palabra tiene valía. Es un caballero que lo que él dice cumple. Y entonces debería eso darnos a nosotros la tranquilidad que en este momento, reverendo Diego, pareciera no tener nosotros como sociedad, la tranquilidad y la calma de poder decir, toda mi confianza la he puesto en Dios. Toda mi confianza la he puesto en las manos de aquel que mejor me conoce, de aquel que mejor sabe de mí. Hablando del momento actual, fíjate que uno se pone a oír el radio y la televisión, y en diciembre 1 fue lo que pasó con el telescopio de Arecibo, y entonces las personas enseguida dicen, no, este año ha sido ¿qué? Una batalla. Mira, ya empezó diciembre con eso, pero no buscamos que no es perder la esperanza porque se cayó el telescopio en Arecibo, sino analizar qué fue lo que pasó. Ahí se salió de rumbo, ya no está la mano de Dios y la mano del ser humano no haber contribuido a qué, arreglarlo. Y ahí está lo que tú estás diciendo, la esperanza. Si nosotros hubiésemos puesto, digo gobierno, pues nosotros no estamos en esa. Todos los que están encargados del telescopio hubiesen comenzado a esperar que eso va a seguir funcionando, pero que también trabajando con ellos, pues entonces la esperanza, como tú dices, es activa. Nosotros tenemos que contribuir, porque en estos momentos tú tienes que pensar, tú como padre, tú tienes una esperanza en tus hijos, ¿no?
Pero esa esperanza tú la tienes cifrada en Dios. Pero tú, ¿qué haces con tus hijos? Pues si necesitan tutoría, tú los haces. Si necesitan llevarlo a algún sitio, tú los haces. O sea, tú estás poniendo la esperanza en tus hijos, pero tú estás contribuyendo en esa esperanza. No esperar como en una ocasión yo vi un padre que sino cuando él esté mayor, él va a decidir si va a estudiar en la universidad o no, si va a seguir estudiando, va a sacar buenas notas. Yo en estos momentos no, lo dejo que él sea el que decida. Entonces, ¿dónde está tu esperanza en el muchacho? Que a lo mejor el muchacho que te hablo, yo estoy consciente, fue estudiante mío, yo estoy consciente que el muchacho hubiese sido lo que hubiese querido profesional de universidad, hubiese logrado. Pero la actividad de su padre fue que inerte. Tengo esperanza en mi hijo, pero yo no contribuyo activamente en mi hijo. Y eso es lo que tenemos que estar también pensando, que no solamente la esperanza en algo material, sino también esperanza en cómo tú vas a construir con tus hijos lo que tú esperas de ellos. Y no dejar que mira, a él le gusta medicina, pues él va a ser médico, ¿no? Vamos a irlos preparando paulativamente de que ellos vayan creciendo y vayan decidiendo la carrera. Pero tú lo estás contribuyendo activamente a que ese niño sea un producto. Y eso es lo que yo pienso en una esperanza activa. Mire, Diácono, yo creo, perdone que le interrumpa, pero yo creo que utilizando el concepto de radar de Arecibo, yo creo que podemos utilizarlo para profundizar un poco sobre lo que es la fe del creyente. Mire, ese radar de Arecibo, nosotros vivíamos orgullosos de que éramos nosotros los que teníamos ese radar y yo recuerdo que las escuelas en los 80 y gran parte de los 90, pues hacían giras para que los muchachitos pudieran ver aquella construcción de carácter mundial, ¿verdad? Por encima de lo que se estaba haciendo en otros lugares. Y la fe, cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, Ave María, estamos que nos comemos el mundo entero, reverendo diácono, y estamos como esa estructura nuevecita, como cuando la hicieron por primera vez la estructura de radar, ¿verdad? Y entonces nos sentimos orgullosos de creerle a Dios y de creerle a esa gran promesa de Dios. Sin embargo, se nos olvida que, como nos dice las Escrituras y nos dice el mismo Jesús, tenemos que velar por mantener la fe, velar. ¿Y qué sucede? Que con esto de radar de Arecibo, pues pasa lo que pasa también en la fe, que se va deteriorando, que empezamos nosotros a utilizar nuestro tiempo en otras cosas, en no darle el valor a Dios que se merece en nuestras vidas. En el caso del radar, pues se fueron mermando el presupuesto, se fue mermando realmente la necesidad de tener el radar allí y pues colapsa y colapsa. Y así mismo también nosotros en la fe colapsamos, reverendo diácono, y colapsamos y nos damos duro. Y no sé si usted pudo haber visto la foto, ¿verdad? Pero eso se ha partido por la misma mitad. Y se ha partido, y nosotros a veces tenemos nuestro corazón dividido en dos lugares también, reverendo diácono. Y entonces, ¿qué pasa? Que este tiempo de Adviento, que es el que estamos viviendo, que, ¿verdad? Queremos llenar toda nuestra casa de luces y queremos llenarlo de inflables y queremos llenarlo del árbol más grande que encontremos, si es que encuentran, ¿verdad? Porque sabemos que hay una pequeña escasez en ellos. Pero vemos cómo si nosotros, en vez de concentrarnos en esa cosa que es lo visual, ¿verdad? Que es lo que me llena al ojo. Y me concentro en mantener mi corazón
preparado, en espera de ese Jesús que se acerca, que ya sabemos que históricamente ya sucedió, reverendo diácono. Estamos claros, conscientes de que Jesús ya bajó del cielo y ya ha retornado al mismo. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparados para la parucía? ¿Estamos preparados para cuando Jesús regrese? ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar realmente con un corazón dispuesto? ¿O nos va a encontrar así divididos por la misma mitad de nuestro corazón? Y ¿verdad? Porque queremos estar bien con Dios y también con el mundo. Entonces, los creyentes tenemos que entender que no podemos, ese tipo de juego no lo podemos nosotros vivir, reverendo diácono. O estamos con Dios o no estamos. Entonces, no podemos tratar de disfrazar la esperanza y la fe. Estás hablando del tiempo de Adviento, que sí que históricamente se da, que algunas veces tú hablas con las personas que vienen siguiendo y dicen, no, pero es que Navidad es siempre lo mismo. Pero fíjate, es la oportunidad que yo tengo de crecimiento, la oportunidad que yo tengo de autoevaluarme, la oportunidad que yo tengo de que si tengo que hacer un cambio dependiendo de los grados que yo necesite. Tal vez habremos personas que tengamos que hacer el grado de 180 grados completo. Y hay habrá personas que tienen mayor crecimiento que tienen que hacer menos el movimiento. Pero es el momento que si nosotros bien vamos a escuchar y vamos a leer las mismas lecturas, pero esa lectura me están diciendo lo mismo que me dijo el año pasado. Estoy viviendo yo la misma lectura. ¿Cómo? Que yo le estoy encontrando esa lectura. Que yo le estoy para más, yo le digo a las personas, si tú alumbras tu casa, mira, y aunque es algo material, reflexiona de la luz que hay en tu casa, para ver si esa cantidad de luz que hay en tu casa también está en tu interior. Uh-huh. Y ahí entonces adorna, pero adorna con alegría, pero también que adórnate tú con alegría. Y el adornar no solo es que solo recapacitar y estar en continuo preguntar qué es lo que yo hago y cómo lo voy a hacer. Uh-huh. ¿Qué camino yo estoy siguiendo? Al viento en esa manera, esperar. Pero, ¿qué yo espero? ¿Cómo lo espero y para qué lo espero? ¿No? Si tiene una meta esperada, una meta de cuál es la meta realmente, cuál es el crecimiento que una persona va a tener durante esa Navidad. Miren, adornen la casa, prendanle todas las bombillas que nosotros tenemos por costumbre, adornar toda la casa con luces. Y yo no critico a nadie, pero mi interior yo lo estoy adornando igual. Yo estoy dejando que esa luz salga, de que esa luz me alimente. Que ese Espíritu Santo que me da la luz esté ahí, esté presente, que me pregunte a mí, tú quieres ser el pesebre, y yo junto con María imitar a María y decir sí. Pero si yo pongo el pesebre solamente exterior, no interior en mí, pues entonces sí, podríamos decir que vana es mi esperanza, porque la tengo cifrada en mí, no en Dios. Sí, y si utilizamos ese mismo argumento, reverendo diácono, veríamos que, miren, nosotros cuando se acabe el tiempo navideño, pues, guardaremos las luces y guardaremos los inflables y quitaremos todos los adornos. Ahora bien, ¿podemos nosotros quitar a Dios de nuestra vida? ¿Podemos nosotros coger a Dios y ponerlo y guardarlo en una cajita como hacemos con las luces o con los inflables? Pero mire, la respuesta es que no. Nosotros no podemos guardar a Dios, porque es que Dios habita en nosotros, o debería ser así. ¿Y qué pasa? Por eso es que es tan importante que estos tiempos que nos da la iglesia,
tanto Adviento como Cuaresma, en donde nos llama no solamente a la conversión, sino a un despertar en la fe, que a lo mejor usted ha sido creyente toda la vida, pero necesita ese empuje, esa fuerza, esa chispa que a lo mejor ha perdido por todos los años. Porque ¿verdad? La vida, pues lamentablemente es así, que hay veces que nos vamos acomodando a una forma de vida en donde pues lo cojo con calma, ¿verdad? Y ese cogerlo con calma, sí, y ese cogerlo con calma, pues lo que nos lleva realmente, reverendo diácono, pues a mirar a Dios como que pues Él está allí, yo acá y estamos todos bien. Pues no, nosotros no podemos guardar a Dios, como dijo ahorita, como si fuera el árbol de Navidad artificial. Nosotros no podemos guardarlo, tú sabes, quitarle todas las ramas y guardarlo nuevamente en la caja. Y ponerle té a la caja otra vez. Nosotros no podemos hacer eso con Dios, porque es que Dios nos ha permitido vivir una experiencia con Él de tan magnitud, reverendo diácono, que Él se ha hecho hombre para que yo pueda no solamente salvarme, ¿verdad? Poder volver hacia la casa del Padre, tener esa esperanza de llegar allí, sino para que yo pueda vivir en la plenitud del amor de Él. Eso es lo que realmente está en juego aquí, en la plenitud del amor de Dios. Cómo yo atesoro el amor de Dios y cómo yo quiero vivir en esa plenitud con Dios. Entonces, tanto el Adviento, tanto la Cuaresma, como todo el tiempo ordinario, que de ordinario no tiene nada, eso sería para otro momento explicarlo. Pues mire, es un tiempo para nosotros decir, ok, Señor, yo te conozco por más de 40, 50 años. Como mucha gente dice desde el vientre ya era católico, ¿verdad? Y claro, y eso pues, está muy bien, pero ¿cómo está tu chispa? ¿Es Dios quien te mueve? ¿Es Dios el que te va impulsando día tras día? ¿Es Dios quien realmente hoy, a pesar de tus años, te sigue moviendo para tú servirle a los demás? ¿Te sigue moviendo para que aún allí en la cama, que ya no puedes ya quizás por las fuerzas propias caminar, pues allí en aquel lugar tú sigas sintiendo esa chispa de Dios para que tú puedas seguir orando por aquellos que tanto necesitan? ¿Eres tú o te has convertido en ese instrumento para que otros puedan alcanzar esa misma gracia que estás recibiendo tú de Dios? Esa es la chispa del Adviento. Y esa es la chispa también del domingo, del sábado de gloria y domingo de resurrección. Esa es la chispa que debemos nosotros estar experimentando en este momento, reverendo diácono. Porque mire, podemos nosotros en el 31 de diciembre decir, Ave María, acabamos con el 2020 y por fuegos artificiales, olvídese. Pero mire, el 2020 seguirá en nosotros si yo no he puesto toda mi esperanza en Dios. Si yo sigo poniendo toda mi esperanza en los hombres o en mi propia fuerza, pues mire, me quedé igual que el 2020. Y nosotros no podemos ver esto como que, Ave María, estamos locos que el 2020 se vaya. Oye, ¿cuánto hemos aprendido del 2020? ¿Cuánto hemos aprendido de nuestra fragilidad como seres humanos? ¿Cómo hemos experimentado el a veces sentirnos que podemos ser nosotros los que afectemos a otros? Porque, mire, si usted ve y usted va a supermercado o a la farmacia y ve a todas esas personas con mascarilla, pues mire, usted también se siente como que usted puede infectar a otros aunque usted sabe que está bien. O sea, hemos entrado en una paranoia, pero ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a mirar y decir, Señor, yo me tengo que proteger. Yo tengo que proteger, ¿verdad? Y proteger a los míos y seguir las indicaciones, seguir los protocolos que nos dice el Estado, el país. Pero mi confianza eres tú. Donde yo sé quién me protege, eres tú. Quien me va a guiar para que yo ni me infecte, ni sé yo quien infecte a otro, vas a ser tú.
yo voy a hacer mi parte, ¿verdad? La parte que me corresponde como un ciudadano más de esta comunidad. Pero es Dios el que va a hacer, reverendo diácono. Es Dios es el que tiene que hacer. Si no, seguiremos viviendo en la sombra del 2020. Es que el 2020, pues tú lo acabas de decir, nos enseña. Y estábamos hablando de refranes y me viene a mí viendo algunas personas hablan del 2020 como un limón amargo por todas las cosas que hemos pasado, pero es nuestra oportunidad nosotros con el aprendizaje que tengamos con este 2020 es poder sacar que de un limón una limonada, poder entonces nosotros utilizar eso, el crecimiento. Pues mira, estoy yo en el supermercado, pues hay alguna persona que tal vez yo solamente, pues, por error o por equivocación, por despiste, se le baje la mascarilla, pero tú con decencia y con tranquilidad dile, amiga, y decirle que se arregle la mascarilla, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo tan rápido que no nos detenemos en dónde y cómo buscar nuestro aliciento. Y eso es lo que en el viento nos pide a nosotros, detente un tiempo, detente. Mira lo que yo te traigo, mira la esperanza, mira cómo yo te tengo los brazos extendidos. Y entonces ahí es que nosotros empezamos, porque es una esperanza, pero también junto con esa esperanza, para que esté activa esa esperanza, también hay un aprendizaje. Y el 2020 pues, me va a enseñar a mí a que yo tengo que aprender, yo tengo que ver todo lo que está sucediendo y yo como ser humano, protegerme yo y proteger a los demás. Pero también tenemos que entonces acogernos a Dios y decirle, bueno, Señor, ¿cuándo va a venir, se va a terminar la pandemia? Yo no lo sé. Pero lo único que yo te pido a ti es que me permita vivir en estas circunstancias lo mejor que yo pueda hacerlo con tu ayuda. Con tu ayuda, solamente tu ayuda. Y el mínimo paso que uno dé con la ayuda de Dios se convierte en un paso grande. Es no estar solo. Porque algunas veces vemos a Dios como que el cielo está, tú te paras en el balcón y te han enseñado que Dios está en el cielo. Y muchas veces tú ves ese Dios tan distante, porque nos ha enseñado que está en el cielo, pero no. Dios está en tu cercanía, aunque tú no lo llames. Aunque tú no le digas te necesito, Él está al lado tuyo, esperando a que tú mires los brazos de Él y acepte el abrazo que Él te va a dar. Acepte que la esperanza que te está alimentando, la verdad es, como diríamos, la medicina, vamos a decir la medicina que nosotros tenemos tan cerca, es la presencia de Dios. Medicina en todos los aspectos, físico como espiritual y mental. Y me gustaría seguir sobre este tema, reverendo diácono. Lamentablemente no podemos seguir haciéndolo por el tiempo que tenemos ya del programa. Pedirle a la gente que nos siga escuchando y viendo, escuchando a través de Radio Paz 810 AM y podernos ver a través de YouTube. Puede buscarnos así, Misericordia en Acción, y allí nos va a encontrar, reverendo diácono, la bendición final. Yo quiero aprovechar antes de irnos de darle gracias a todas aquellas personas que nos han ayudado a nosotros para distribuir el dinero que hemos podido llegar. Solamente Dios es el que ha movido los corazones de cada uno de nosotros. Esperanzado de que nosotros miremos a Puerto Rico y miremos al mundo entero ante las necesidades que tenemos. Y que nosotros le digamos a Jesús, tengo poco, pero convierte ese poco en mucho para poderlo distribuir. Y ahí en estos momentos pues nosotros hacemos nuestra misericordia. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús, María y José
queden en sus hogares. Muchas bendiciones.